titulado Literatura y Cine o Viceversa. Tenemos a estos invitados especiales esta tarde. Tenemos al escritor santandereano Antonio Acevedo Linares, profesor de la UNAM, Mario Pizarro y Sandra Cuesta. Entonces vamos a hablar esta tarde de la relación de la literatura y cine en la obra de Gabo. Igualmente, recomendarles que por favor coloquen sus celulares en silencio, pues puede interferir en este momento en la transmisión que estamos haciendo alternadamente a las casas del Libro Total. Nos pueden buscar como Casa del Libro Total Bucaramanga. Igualmente están transmitiendo Casa del Libro Total San Gil y Casa del Libro Total Barranca Bermeja. Se les va a pasar unas planillas para que se registren, pues al final vamos a hacer el sorteo de unas obras de arte para que cada uno pues deje sus datos y al final vamos a hacer el sorteo. Entonces, bienvenidos y vamos a dar un fuerte aplauso a los invitados. Bueno, buenas tardes, encantadísima de tenerlos de nuevo aquí, una cita más con la Casa del Libro Total. Venimos celebrando ya todo lo que vamos de diciembre, pues algo de la obra de Gabo. Lo hemos tenido a través del conversatorio que tuvimos con Hernando Vergara y su relación con Gabo durante más de 30 años, las pinturas que hizo de las portadas de Gabo, un poco la anécdota de vida que tuvo, eso fue interesante. Pero hemos querido apropiarnos de Gabo un poco más, ya también pudimos pasar el coronel No tiene quien le escriba de Arturo Ripstein la semana pasada. Y hoy pues tengo una ocasión maravillosa de presentarles y de conversar un rato de muchísimos aspectos sobre Gabo y el cine, literatura y cine, esa relación tan aparentemente tensa, ya diremos por qué aparentemente tensa, que sostuvo Gabo con el cine, con todas sus adaptaciones, con toda la escritura de guión para cine y con todo el esfuerzo que él pues llevó a cabo durante muchísimos años, digamos durante toda su vida, para configurar un cine no solamente nacional y no solamente un cine de Gabo, sino un cine de envergadura latinoamericana, que eso era un poco la idea que él tuvo mucho tiempo. Esta tarde pues vamos a empezar con una introducción que nos va a hacer Antonio Acevedo. Antonio Acevedo pues ha tenido oportunidad de hacer algunos recitales poéticos aquí con nosotros y tiene gran parte de sus antologías poéticas publicadas en la Biblioteca del Libro Total. Y bueno, lo hemos invitado a que nos lea un texto que hace y que va a presentar hoy como introducción. Y cuéntanos, Antonio, de qué va tu texto, por qué lo hiciste, por qué lo escribiste, con qué ocasión. Bueno, buenas tardes, Sandra, Mario. Antes de entrar, por supuesto, en el tema central de este conversatorio, la relación que tuvo Gabo con el cine, o la relación entre cine y literatura, pues Sandra me pide que de pronto comparte con ustedes un texto que lo escribí en el año de la muerte de García Márquez. En realidad es un texto muy breve, pero que es el pretexto para presentar un poema que yo alguna vez había escrito sobre un breve encuentro también con García Márquez. Estamos hablando de la década de los años 90, específicamente entre el 92 y 93, en Cartagena de Indias. Por esas cosas de la vida, por esos juegos del azar, pues un día caminando por Cartagena de Indias me lo encontré en una esquina. Ya en el poema vamos a ver el lugar exacto donde fue ese encuentro. Entonces este texto que escribí en la muerte de Gabo, de alguna manera tenía el pretexto de presentar y ponerle otra vez en circulación por las redes, por cuanta publicación se me apareciera, un poco, digamos, esa breve pues, encuentro que tuve con él, ¿no? Gabo siempre dijo que él escribía para que sus amigos lo quisieran más. Eso fue siempre una frase en la cual él escribía para, de alguna manera, justificar una forma poética de decirlo, etc. Obviamente uno no escribe para que sus amigos lo quieran más, sino que es producto de una gran vocación, de una gran pasión, etc., ¿no? Pero los escritores, por supuesto, están dados a decir las cosas poéticamente, ¿no? Entonces yo titulé ese texto precisamente con esa idea, con esa frase: el escritor que escribía para que sus amigos lo quisieran más.
Muchos años después, frente a la máquina de escribir, el escritor Gabriel García Márquez habría de recordar aquella tarde remota en que terminó de escribir la novela 100 años de soledad, con su pueblo imaginario situado al oeste de Riohacha llamado Macondo, fundado por José Arcadio Buendía. La novela era entonces un género costumbrista y nuestras más representativas novelas eran La vorágine de José Eustacio Rivera y María de Jorge Izar. La historia del coronel Aureliano Buendía y sus 32 guerras perdidas en las muchas guerras civiles que asolaron al país desde finales del siglo XIX fundaron lo que más tarde se conocería como el realismo mágico, con su precursor terrorreal maravilloso en Alejo Carpentier, con sus inolvidables personajes como Mauricio Babilonia y sus mariposas amarillas, Melquiades y sus inventos traídos de todo el mundo, Remedios, la bella que se eleva al cielo con sus sábanas blancas, etc. He leído El Quijote americano, dijo Carlos Fuentes en una carta a Julio Cortázar. La crónica de los Buendía es narrada desde la fundación de Macondo, con todas sus relaciones incestuosas, en donde sus hijos nacen por cola de cerdo, y con la llegada del ferrocarril se presagiaría la matanza de las bananeras. Los más de 3.000 muertos de ese episodio hacen más real la versión literaria que la versión oficial del gobierno o la historia. Entre la realidad y la ficción está construida su obra. No hay una sola línea de la obra que no tenga una base o un sustento en la realidad, dijo alguna vez García Márquez. Nuestro más universal de los escritores de la literatura colombiana, así no le hubieran otorgado el premio Nobel, se sentía orgulloso de no ser más que el hijo del telegrafista de Aracataca. Su universalidad le viene porque fue capaz de describir su aldea, como lo señaló Tolstói, y toda su obra fue una transposición poética de la realidad, como lo afirmó siempre. En América Latina no hubo escritor más popular que hasta las reinas de belleza lo consideraban su escritor favorito. El escritor que escribía para que sus amigos lo hicieran más, entendía el compromiso político diciendo que el deber revolucionario de un escritor era escribir bien. Se le criticó su fascinación por el poder, pero era en realidad el poder el que estaba fascinado con él. La literatura, dijo, es el mejor juguete que se ha inventado para burlarse de la gente. García Márquez tuvo la suficiente irresponsabilidad para ser escritor, como él mismo lo dijo, que aguantó hambre en París mientras escribía El coronel no tiene quien le escriba, y se desentendió de los deberes domésticos para encerrarse a escribir 100 años de soledad en México. Su obra literaria nos deja un enorme legado de sabiduría en torno a la definición o visión del amor, el poder, la vejez, la soledad, la muerte, etc., que existirá por siempre en el cielo de la literatura universal. Así lo hayan condenado a vivir en un lugar que no existe. Sus cenizas ya reposan frente al mar de Cartagena de Indias, donde después de vivir los acontecimientos luctuosos del 9 de abril, sintió que su vida volvía a renacer. Un día, caminando por las calles de Cartagena de Indias, me lo encontré a la entrada del Museo de Arte Moderno, y de ese encuentro escribí este poema. Poema para recordar a Gabriel García Márquez en Cartagena de Indias. Ella junto a mí y yo junto a ella. Caminábamos por las calles de Cartagena de Indias. El mar nos abrazaba desde la orilla y resplandecía como un espejismo en el desierto. Las calles de piedra de la Inquisición tenían los árboles a la intemperie, azotados por el viento, y entramos, como tomados de la mano, al Museo de Arte Moderno. Ella seguía caminando junto a mí y yo seguía caminando junto a ella, mientras recorríamos mirando las fotografías en blanco y negro de Ellen Regner. Y allí, en la soledad del salón, mirando estaban las fotografías, y yo llevaba en mi mano, bajo el signo de él,
su hermoso prólogo a las fotografías en el catálogo. Se quedó mirándome. Estuve mirándolo por un momento. Me le acerqué y mientras estrechaba su gruesa mano de viejo marinero, ella se había quedado mirando a los niños que la miraban tristes desde las fotografías. Conversamos por breve momento sobre el difícil arte de la escritura y luego se alejó mirando los cuadros de fotografías en la pared. Ella había llegado a mi lado y como tomados de la mano salimos del museo. Afuera hacía mucho viento y el mar resplandecía como siempre, y ella seguía caminando junto a mí, y yo seguía caminando junto a ella por la carretera junto al mar de Boca Grande. Hasta aquí entonces el texto que les comentaba sobre García Márquez y su encuentro ya hace muchos años, en la década por allá, en los años 90. Gracias, Antonio. Fíjate que con ese texto pues abres ya creo que varios de los caminos que queremos conversar acá entre los tres sobre lo que fue la perspectiva de García Márquez, de Gabo, hacia la literatura, pero también hacia el cine, y sobre todo cómo representa la historia también, sobre todo una historia como la economía. Me van a disculpar. Mario, quería, precisamente como uno de los problemas que queremos acatar hoy, es esa relación literatura y cine o viceversa, esa importancia que para Gabo tuvieron, digamos, los dos lenguajes, ¿sí? Definitivamente. Yo no daría prioridad a uno sobre el otro, incluso a pesar de él, a pesar de lo que muchas veces haya dicho. A mí me gustaría que, a ver si tú empiezas conversando con nosotros, ¿qué es eso de una adaptación literaria? Bueno, buenas tardes para todos. Hola, hola. Bueno, gracias por estar acá. Es la segunda vez que hablo de Gabo y el cine, pero desde mi mirada personal, desde el gusto que tengo por el cine, esa afición, esa cinefilia que también tenía Gabo desde joven. Y lo que pregunta la profesora Sandra, es muy importante porque vemos que todos critican a una película pensada en un libro porque no es fiel al libro. Vemos en el caso hoy en el cine contemporáneo, la habilitación de los géneros cinematográficos, encontramos, yo voy a hablar así como normal, encontramos, ¿no me escuchan? Es que no puedo, porque eso es para el Face. Ah, ok, por el Face. Entonces, seguimos. Vemos hoy día el cine contemporáneo o las grandes industrias cinematográficas hacen adaptaciones de libros, por ejemplo el caso del Señor de los Anillos, y los fanáticos de la saga dicen, o Harry Potter, que es el libro más vendido, afirman de que no es el libro fiel. O la última adaptación que hicieron de Moby Dick, realmente no es el cine, toma la literatura desde el nacimiento del cine mismo. La literatura es partícipe de esa narrativa, de ese relato que te cuenta, pero la adaptación viene siendo una reescritura de la misma literatura como tal, el cuento, la novela como tal. No es fiel, es una mirada personal del realizador, el director en este caso. El escritor toma unos elementos narrativos, es una creación literaria, pero el director como tal lee, o el guionista que también hace parte de esa construcción, de ese relato cinematográfico, la lleva a sus proporciones como tal. Un caso muy interesante o muy especial en la historia del cine en 1902, la primera película de ciencia ficción, si ustedes quieren verlo en YouTube, El viaje a la luna de Julio Verne, que la hizo Georges Méliès, que es una adaptación, creo que es la más fiel, y es la que acá la han visto, y creo que es la adaptación más fiel de la literatura del cine. ¿Sí? Y ya hablando de Gabo empieza la literatura desde el cine. Todos creemos que Gabo es literato como tal desde los principios, como periodista del Espectador. No fue así. Él habla en muchas entrevistas, en varios libros que han hecho ensayos acerca de Gabo. Él dice que con el cine él se abre a la literatura. Tenemos el caso de La Langosta Azul, que vamos a ver acá, que es un encuentro entre amigos, Enrique Grau, Álvaro Cepeda Zamudio, que algunos afirman que Álvaro Cepeda Zamudio era el mejor escritor. Ahí Antonio puede decirme. La llegada a México de Gabo también incursiona con Rulfo en el cine. Recordemos que estamos en el boom latinoamericano,
estamos hablando de Cortázar, Onetti, y hay otros críticos también cinematográficos que hablan de que las peores adaptaciones son las de Onetti, las de Cortázar y las de García Márquez, porque realmente no conllevan a lo que uno lee como tal, ¿no? A ese viaje, ese realismo mágico que tiene García Márquez. Y si vemos hoy directores de cine influenciados por la literatura de Gao, encontramos a Abbas Kiarostami, que falleció hace unos años, el iraní, que toma elementos de ese realismo mágico dentro de un contexto totalmente diferente al de nosotros, ¿no? Macondo allá es Irán, pero un Irán totalmente prohibido en ciertas leyes morales y políticas. Y el otro, Kusturica, Emil Kusturica, director bosnio-herzegovino, que también toma elementos de la identidad cultural y también toma desde el mágico de García Márquez. Pero no quiero acá hablar del cine o también esa relación con literatura, entonces Antonio, no sé si Pues mira, precisamente yo titulo aquí un pequeño ensayo, La rebelión constante de las imágenes. ¿Por qué podríamos decir que es la rebelión constante de las imágenes? Pudiésemos hablar de esta relación de Gabo, digamos, casi que hasta por décadas, ¿cierto? En los años 50, como todos saben, él empezó sus primeras relaciones con el cine fue de la crítica cinematográfica. Yo no sé si tú has leído alguna de sus críticas. sí que es muy perversas, ¿no? Que eran críticas que no tenían nada de objetividad. Que no tenían objetividad, pero sí tenían un criterio que no tuvo la crítica anterior a García Márquez, y era formar público, empezar a crear cinéfilos. Y estos cinéfilos pues eran para Gabo los que pudiesen ver buen cine, que era ver bien cine, pues ya veremos, apasionado con el cine italiano de los 40, pero ya iremos entrándonos allí. Pero entonces hablaba, ¿no?, que esta relación de Gabo, pues desde el principio, en los años 50, como crítico en El Espectador, en Bogotá, pero también empieza con un primer ensayo cinematográfico, justamente con el de La Langosta Azul. Y aquí ya vemos pues uno de los gérmenes que va a ser parte de la gran historia del cine latinoamericano todo, que se llamó el nuevo cine latinoamericano de los años 60 y 70, y cómo Gabo ya desde los 50 iba pues dando sus primeras acotaciones y sus primeros intereses, y vemos cómo esa transformación o esa relación con el cine va cambiando según el proyecto, según el país, ¿sí?, que le toque vivir. Fue una relación en este sentido pues muy dinámica. Como les digo, primero como crítico, pero al mismo tiempo empieza con esos primeros experimentos cinematográficos, como es La Langosta, que ya en unos minutos la vamos a ver. Pero entonces después va a ir y en su década mexicana, que es los años 60, se va a dedicar muchísimo a escribir guiones, ya convencidísimo Antonio de que lo suyo era el cine y no la literatura. Fíjense lo interesante, ¿no? Y cómo a partir de este momento él empieza una lucha interior, pero que creo que no es una lucha que lo va a acompañar hasta abril del 2014, ¿sí? Porque aunque haya abandonado numerosas veces y haya dicho esa frase tan trillada ya de que su relación con el cine era un matrimonio mal avenido, vamos a ver que todos sus hechos, toda su escritura, toda su reflexión precisamente nos hablan de lo contrario. Entonces yo quería, no sé si te parece, para que empecemos por ahí, justamente de esa impronta que va a dejar Gabo en el cine. ¿Por qué no nos metemos a ver? Es un cortometraje muy experimental, digamos que va a tener mucho. Aquí todavía Gabo no había estudiado en la escuela de cine italiana, ¿sí? Y por que tanto, fue lo único que estudió, ¿no? Que fue lo único y lo que se sentía orgulloso de haber estudiado. Exactamente. Y que hablaba con mucha propiedad y que representaba el cine italiano del realismo. Acotar algo muy importante: el cine experimental fue un fenómeno cultural a partir del audiovisual, el partido del cine de los 60, el nuevo cine americano, con Jonas Mekas, Andy Warhol, John Cassavetes, pero más que todo Mekas y el senador Andy Warhol y Jan Peik, que fueron los que intentaron enviar todo el concepto experimental, que hoy día hay un ruido hablamos de experimental desde lo subjetivo y de pronto desde esa búsqueda estética, pero no hay un público perfecto para eso.
Esto fue un encuentro entre amigos que tuvo Gabo. Grau fue el director de arte, el maestro Grau, La fotografía. la fotografía, sí. Álvaro Cepeda Zamudio, que era el bacán. Este documental de Cepeda Zamudio, entrevistas a él como el que metía la sabrosura a todo esto. Y Gabo emprende este viaje con, creo que fue el guión. Él hizo el guión, de hecho, fue su primer aporte, digamos, esta vez no vendió sus derechos, sino que aportó. De hecho, él ya estaba viviendo en Bogotá cuando este grupo, quizás liderizado por Cepeda Zamudio, Grupo de la Cueva de Barranquilla. de la Cueva de Barranquilla, en 1954 pues empiezan a cartearse y llegan a esa necesidad y esa posibilidad. Vamos a ver, digamos, un fragmento para que vean este primer Gabo, ¿sí? Donde van a ver eso que estamos hablando, el cine experimental, muy de los 60, pero que retoma también la vanguardia cinematográfica, no sé si tú estás de acuerdo, la vanguardia cinematográfica, sobre todo francesa, de los años 20-30, De la banda, sí, dicen incluso que es una película, ustedes ya estimarán por ustedes mismos, que tiene más de surrealismo, ojo, Uno de los primeros pinitos del surrealismo que se hizo en el cine, ¿no? Incluso antes de empezar a hablar del realismo mágico de García Márquez, ¿sí?